En la ocasión anterior, hermanos, comenzamos a considerar la dispensación del Espíritu Santo a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estuvimos considerando o comenzamos a considerar las formas u operaciones del Espíritu Santo en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Y ya consideramos las tres primeras de ellas y en esta ocasión vamos a considerar el resto de ellas. Así que vayamos a la cuarta operación del Espíritu Santo, la cuarta dispensación del Espíritu Santo a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que es esa dispensación del Espíritu en la operación de sus milagros. La dispensación del Espíritu en la operación de sus milagros. Hechos capítulo 2, versículo 22. Acompáñenme al libro de los Hechos capítulo 2, versículo 22. La palabra del Señor nos enseña: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros por medio de él, como también vosotros sabéis. Hasta allí. La gran mayoría, hermanos, como sabemos en el evangelicalismo de nuestro tiempo, piensa que los milagros de nuestro Señor Jesucristo fueron realizados, en el mejor de los casos, piensan ellos, por la naturaleza divina. Es decir, ustedes pregúntenles al evangelicalismo de nuestro tiempo, ¿cómo realizó nuestro Señor Jesucristo sus milagros? Y ellos le van a preguntar, pues es que Él era Dios, Él era omnipotente, como era Dios, era omnipotente, omnisciente y todas estas cosas. Entonces, por eso realizó los milagros. Y eso podría sonar muy natural para muchos, pero como hemos visto ya en la serie de Cristología, hermanos, esa es una clara herejía. Pensar que los milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó en esta tierra, los realizó por medio de su naturaleza divina, es una clara herejía, pues se está diciendo que estos milagros entonces se realizaron por la confluencia o la comunicación de las propiedades de la naturaleza divina hacia la naturaleza humana, lo cual es una herejía. Porque lo que es claro, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo realizaba estas cosas por medio de su naturaleza humana, es decir, su naturaleza humana era el medio que estaba operando los milagros. De manera que si estos milagros hubiesen sido realizados por el poder de su naturaleza divina, confluyendo hacia la naturaleza humana, esto indicaría que había una comunicación de propiedades entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, lo cual habría hecho imposible la salvación, como ya vimos en otras oportunidades, y yo espero que ustedes estén ya en su mente enumerando todas las razones por las que esto habría hecho imposible la salvación del hombre. De manera que lo que nuestro texto nos está enseñando, hermanos, es precisamente, en primer lugar, que el instrumento mediato para la realización de los milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó fue su naturaleza humana. Pues dice el texto, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Noten, hermanos, esta expresión,
varón aprobado por Dios. Está aquí señalándose y exaltándose a la naturaleza humana. Fue un varón y como varón esta designación pertenece únicamente a la naturaleza humana. Este varón fue aprobado por Dios entre vosotros con milagros, dice la versión Reina Valera Gómez, y prodigios y señales que Dios hizo. ¿Se fijan? Miren la manera en la que lo plantea el texto. Nos dice, este varón fue aprobado por Dios. ¿Cómo nos dimos cuenta de que Dios lo aprobó? Porque vimos que hizo él, este varón hizo milagros y señales, los realizó, y luego dice que Dios hizo, es decir, que Dios fue quien hizo los señales y los milagros que vimos en él. En medio de vosotros, luego dice, por medio de él, como también vosotros sabéis. El texto nos dice que estos milagros y estas señales, estos prodigios, las hizo Dios por medio de este varón, es decir, de Cristo, de esa naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que nos enseña nuestro texto, hermanos, es la confluencia del poder para la realización de estos milagros. Es decir, que esta confluencia de poder no fue de la naturaleza divina de Cristo hacia la humana, y ni es que su naturaleza humana hubiera sido potenciada por la naturaleza divina, de modo que entonces la naturaleza humana hubiera sido capacitada para realizar los milagros. No, esto no ocurrió así, sino que Dios, el Espíritu Santo, operó estas cosas utilizando su naturaleza humana como instrumento. Fue por el poder del Espíritu Santo que Cristo obró esas grandes y milagrosas obras por las cuales su ministerio fue atestiguado y confirmado. La Escritura nos dice que operó grandes milagros como la multiplicación de los panes, por ejemplo. Estas cosas se realizaron evidentemente por el poder del Espíritu Santo, siendo la naturaleza humana de Cristo el medio por el cual el Espíritu estaba operando ese poder. Recuerden ustedes que está nuestro Señor Jesucristo caminando sobre el agua. En cierta ocasión vimos que caminó más de 3 kilómetros sobre el agua para llegar hasta donde estaban sus discípulos. ¿Qué fue lo que caminó sobre el agua? ¿La naturaleza divina? No, hermanos, caminó un varón, un hombre, caminó por el agua. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Tenía una naturaleza humana poderosa, superior a la nuestra? No, el Espíritu Santo ejerció poder sobre esa naturaleza humana para que se operaran estos milagros. Esto se comprueba por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 11:20, que dice, pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ya vimos en otra oportunidad, hermanos, que esta expresión dedo de Dios se refiere al poder de Dios, ese poder divino actuando de manera operativa por el Espíritu Santo, de manera que esta expresión, el dedo de Dios, también es una forma de referirse al Espíritu Santo, como declara expresamente el texto paralelo de Mateo 12:28, que nos dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, miren
que este es el texto paralelo, y cómo se intercambia aquí dedo de Dios por Espíritu de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y esta es la razón por la que vimos que cuando los escribas y fariseos atribuían los milagros a Belzebub, el príncipe de los demonios, nuestro Señor les señala de blasfemia contra el Espíritu Santo. Les dice que están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el poder que se había ejercido para echar fuera a esos demonios era del Espíritu Santo. Y ellos estaban diciendo, tú echas fuera a los demonios por el poder de Belzebub. Y el Señor dice, pues ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es por el poder del Espíritu Santo que yo echo fuera a los demonios. Entonces ustedes están blasfemando contra el Espíritu, llamándole Belzebub al Espíritu Santo. Y este pecado, dice, no les será perdonado. La quinta forma en la que el Espíritu Santo operó en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo fue en la guía, en que lo guió, lo consoló y le proveyó de apoyo a su naturaleza humana. Dice Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1 dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Noten la expresión, y fue llevado por el Espíritu al desierto. El propósito de nuestro texto ahora, hermanos, es mostrar cómo uno de los efectos capacitadores de la llenura del Espíritu Santo, o dicho de otra forma, una de las operaciones del Espíritu Santo cuando llena a la naturaleza humana, ahora que llenaba las operaciones, de todas las operaciones del Espíritu a nuestro Señor Jesucristo, fue conducirlo, fue moverlo. Una de las operaciones que obra el Espíritu Santo es conducir, es mover, y en este caso mover a nuestro Señor Jesucristo o llevarlo a los cumplimientos de los propósitos de Dios. Y recuerden, hermanos, estamos hablando de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Esa naturaleza que, como la nuestra, no solo está compuesta de un alma y de un cuerpo, sino que también, recuerden, todavía lleva en sí las debilidades de nuestra naturaleza caída, las que no están relacionadas o envueltas en el pecado. Estas debilidades, estas falta de poder de nuestra naturaleza, esa misma finitud de nuestra naturaleza, la experimenta la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede entonces Él, nuestro Señor, hacer todas estas cosas? Hermanos, porque fue lleno del Espíritu Santo. Miren el texto. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Alguien podrá decir en este punto, bueno, pues entonces, si fue el Espíritu Santo quien lo llenó, quien lo fortaleció, quien lo llevó, quien lo capacitó, pues entonces tenía tal vez una ventaja sobre nosotros. Pero esto, hermanos, no es así, pues nosotros también tenemos el mismo Espíritu Santo disponible para nosotros, para que nos llene ese mismo Espíritu Santo, nos capacite, nos guíe, nos fortalezca y opere en nosotros las gracias que operaba en nuestro Señor Jesucristo,
para hacer aquellas cosas que el Señor nos mandó a nosotros a hacer. El Señor mandó a nuestro Señor Jesucristo a hacer ciertas labores que nosotros no vamos a hacer. Nosotros no vamos a entregar nuestra vida. Nosotros no vamos a ir a la cruz por los pecados del pueblo del Señor. Nosotros no tenemos este trabajo, esta función, este propósito. Nosotros no tenemos los oficios que el Señor impuso y designó a nuestro Salvador, por lo que entonces esas operaciones de esa llenura del Espíritu Santo evidentemente no serán las mismas que las que operaron en nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico? Incluso un creyente y otro que ambos fuesen llenos del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo no significa que van a ser exactamente lo mismo los dos. Porque ya vimos, hermanos, que desde el principio, por eso vimos y definimos desde el principio, el Espíritu Santo viene, es enviado, desciende y opera para las cosas exclusivamente para las que es enviado, dijimos. No viene con un diluvio de paquete completo, con todas las cosas habidas y por haber, para que agarremos de ahí las que mejor nos plazcan. No, el Espíritu Santo desciende y llena, y puede llenar a dos creyentes en la misma llenura, pero uno operando en unas cosas y en unas formas, y a otro operando en esas formas, pero ambos estar llenos del Espíritu Santo. Porque el Señor no va a operar en nosotros, el Espíritu no va a operar en nosotros, por ejemplo, todas aquellas gracias que vamos a ver le son dadas a nuestro Señor para el ejercicio de su triple oficio. Porque nosotros no vamos a ser profetas, ni vamos a ser sacerdotes, ni vamos a ser reyes. El Señor había de ejercer esos oficios y el Espíritu Santo le capacitaría para ellos. Nosotros no los vamos a ejercer y aunque podamos ser llenos del Espíritu Santo, esta capacitación no incluiría, hermanos, en ese sentido, estos dones. Así pues, entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba siendo lleno y operado por el Espíritu Santo en ese sentido. Observen entonces, hermanos, el liderazgo que el Espíritu Santo está ejerciendo sobre nuestro Señor Jesucristo. Pues dice el versículo 1, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu, dice el texto, al desierto. Aquí hay, hermanos, noten ustedes, entonces, una operación. El Espíritu Santo está tomando a nuestro Señor y llevándole al desierto. El Señor está siendo llevado por el Espíritu. Dice en ese sentido el teólogo puritano John Owen: el Espíritu Santo lo guió para comenzar su contienda y conquista con el diablo. Y por la asistencia del Espíritu, Cristo fue llevado triunfalmente a través del curso de sus tentaciones a una perfecta conquista de su adversario en cuanto al presente conflicto. Termina la cita. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, en su naturaleza humana, como hemos venido insistiendo, poseía nuestras debilidades y nuestras carencias en ese sentido. De manera entonces que Él podía ser también tentado a no continuar con su labor, como ya vemos ahí en el Getsemaní. Él podía ser tentado en una y en otra forma. De manera entonces que el Espíritu viene,
se derrama sobre él, le capacita y una de sus operaciones es que lo guía y lo mueve hacia su labor, lo mueve hacia su función, lo influencia de tal forma que lo conduce a que vaya y lleve a cabo su propósito, que en este caso era comenzar con la contienda y conquista del diablo y del reino de las tinieblas. Y para eso el Espíritu Santo pues le asistió y le llevó al desierto para eso. Fue por el Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo fue fortalecido en el desierto, fue sostenido en sus tentaciones, fue consolado y proveído en todas sus necesidades, pues su naturaleza humana no estaba sobrecapacitada más allá que la nuestra, digamos, para que pudiera ayunar esos 40 días y 40 noches. Muchas veces muchas personas piensan que la razón por la que nuestro Señor duró esos 40 días y 40 noches sin comer era porque era Dios. No, ya hemos visto en este sentido, nuestro Señor llevó estas pruebas como hombre en su humanidad. En su humanidad, entonces, Él viene a ser fortalecido por el Espíritu Santo. Este fortalecimiento del Espíritu Santo fortalece su naturaleza humana para soportar, como vimos ya, ¿se acuerdan? Es para darle esa resistencia a su cuerpo, a su naturaleza humana, para que pudiera ayunar todo ese tiempo y además también para poder enfrentar las tentaciones de Satanás. Y fue el mismo Espíritu Santo quien, cuando regresó del desierto, lo movió, lo guió, lo condujo a Galilea para enseguida comenzar a predicar el Evangelio. Miren el versículo 14 que allí mismo en el Evangelio nos dice estas mismas cosas. En el 4:14, que regresó en el poder del Espíritu a Galilea. Este poder del Espíritu, pues, nos está diciendo que ese poder operó en él y le movió y le condujo hacia Galilea para que pudiera allá predicar el Evangelio. Dice nuevamente el pastor puritano John Owen, cito en ese sentido, regresó a Galilea en el poder del Espíritu, es decir, fue poderosamente capacitado por el Espíritu Santo para desempeñar su obra. Y de allí que su primer sermón en Nazaret tomara estas palabras del profeta como texto. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. El resultado fue que todos daban testimonio y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, dice el versículo 22, termina la cita. Este Espíritu Santo que le había llenado, le condujo al desierto, le capacitó, le fortaleció, le favoreció para en todas sus tentaciones en el desierto. Una vez que terminaron estas tentaciones, le condujo a Galilea. Estando allí en Galilea, no solo le movió a Galilea, sino le capacitó para que comenzara su oficio profético, es decir, la predicación del Evangelio. Y es la razón por la que en su primer sermón, digámoslo así, en su primer sermón ya de nuestro Señor bautizado y lleno del Espíritu Santo, las primeras palabras que Él dice es: el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué hermoso, ¿no les parece?
Allí está manifestándose entonces el cumplimiento de esa profecía. Y ya nos da testimonio Juan de que todos los que lo escuchaban estaban maravillados de ver el poder del Espíritu capacitando a un hombre así. Recuerden ustedes que también los adversarios del Señor se admiraban y decían, ¿cómo puede este hombre ignorante, sin letras, hablar de esta manera? Si no estudió en los seminarios como nosotros, no fue a la escuela de los fariseos para ser enseñado en todas estas cosas, ¿cómo es que él puede saber todo esto? Pues por el poder y la capacitación que el Espíritu Santo en este caso le dio en su bautismo cuando fue lleno. Si no olvidamos que la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo era verdaderamente como la nuestra, nos será más sencillo reconocer que en esa naturaleza humana finita y debilitada tenía necesidad como nosotros también de ser guiado, dirigido, consolado y apoyado en todo el curso de su ministerio, de sus tentaciones, de su obediencia y de sus sufrimientos por el Espíritu Santo, sin que esto disminuya en la menor forma su mérito y su pureza, hermanos, pues era hombre como nosotros. La naturaleza humana de nuestro Salvador necesitó un poderoso apoyo y un fuerte consuelo en todas sus tentaciones y sufrimientos. Dios se lo prometió ahí en Isaías 42, 4 y 6, en Isaías 49, 5 al 8 y en Isaías 50, 7 al 8. Y nuestro Señor Jesucristo aguardaba el cumplimiento de estas promesas sobre sí mismo. De manera pues que todas las comunicaciones voluntarias de la naturaleza divina a la naturaleza humana fueron por el Espíritu Santo, nos dice el teólogo. La sexta forma en la que el Espíritu Santo operó en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo fue en su ofrecimiento como sacrificio. En su ofrecimiento como sacrificio. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14 nos dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hasta allí. Ya habíamos analizado, hermanos, si recuerdan este versículo antes. Nuestro Señor Jesucristo, nos dice el texto, se ofreció mediante el Espíritu Eterno a sí mismo sin mancha a Dios. Este texto se ha interpretado, como vimos aquella vez, de dos formas y las dos son correctas, es decir, tienen su sustento en la Escritura. Brevemente les recordaré, pues ya lo vimos. En primer lugar, se ha interpretado que este término espíritu, que se ofreció mediante el Espíritu, se refiere a la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Y esto en términos de eficacia y de suficiencia. Esto es que la dignidad de la persona de Cristo, veíamos, aportó la infinitud de la suficiencia del sacrificio de la naturaleza humana. Pues, como vimos, si tan solo la naturaleza humana hubiese sido ofrecida en sacrificio, entonces habría sido el sacrificio o el valor de un hombre y ya. Y el valor de ese hombre habría alcanzado tal vez para cubrir tan solo
un hombre más, pues él era impecable, pero ya vimos, si hubiera cometido en alguna forma algún pecado, ese sacrificio hubiera valido tan solo por sus propios pecados. Pero en este caso, dado que él no había cometido pecado, su sacrificio, el valor de su sacrificio como naturaleza humana, por santificada que vimos a través del Espíritu Santo que hubiese esta sido, habría sido un valor no suficiente para la salvación y el perdón de los pecados de todos aquellos que habrían de ser salvos. De manera que cuando el texto nos dice que se ofreció mediante el Espíritu Eterno, nos está enseñando que su deidad sostuvo a la naturaleza humana en el sacrificio de sí mismo, pues debido a la unión indisoluble de sus dos naturalezas, su persona divina se convirtió en el principio de todos sus actos mediadores y de allí tuvieron su dignidad y su eficacia, porque la persona divina estaba en medio, estaba siendo también nos dice el puritano, esa naturaleza era el principio de todos los actos mediadores. Al ser el principio y también el medio por el cual se estaba ofreciendo la naturaleza humana, esto aportó, como vimos ya, una gran dignidad, un valor infinito en dignidad y valor al sacrificio de nuestro Señor. Pero también se ha interpretado esta expresión de que se ofreció por medio del Espíritu Eterno como que esta palabra Espíritu se refiere al Espíritu Santo. Esto se explica cuando ponemos en perspectiva que Cristo nuestro Señor se santificó, es decir, se consagró, se dedicó a sí mismo a Dios como ofrenda y sacrificio. Pues dice Juan 17:19 que fue dice el Señor, yo me santifico por ellos. Es decir, por los elegidos, dice el Señor, yo me santifico. Es decir, ahí el Señor no estaba diciendo, pues yo me conservo en santidad por ellos. No se refiere a eso. Esa santificación se refiere a ese apartarse, como el animal se apartaba para el sacrificio, ¿recuerdan ustedes? Así, ese apartamiento para el sacrificio está aquí expresado en ese dedicarse, en ese entregarse a sí mismo como sacrificio. Y en este sentido, lo que iba a ser sacrificado era evidentemente su naturaleza humana. El Señor está diciendo, yo aparto mi naturaleza humana para ser sacrificada en el altar del holocausto al Señor. De manera que se consagró a sí mismo para hacer un sacrificio, así como los animales que se sacrificaban en la ley ceremonial. Por eso dice Hebreos 10:10 que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo, noten, la naturaleza humana, el cuerpo de nuestro Señor es entregado en sacrificio. Esa es la ofrenda que se separa, que se aparta y que se santifica para el sacrificio. Por eso dice el teólogo puritano John Owen, cito nuevamente, este fue su primer acto sacerdotal. Se consagró a sí mismo para hacer una ofrenda a Dios y lo hizo mediante la operación eficaz del Espíritu Eterno en él. En todo lo que sobrevino, en todo lo que siguió a esto, hasta que entregó el Espíritu en Juan 19:30, se ofreció a Dios en y por esas acciones de la gracia del Espíritu Santo en él que lo acompañaron hasta el final. Termina la cita.
Lo que el teólogo, hermanos, nos está diciendo es que el Señor en su alma misma, en su propio ser racional, Él se entregó a sí mismo, entregó su cuerpo, entregó su alma como un sacrificio para el Señor. Ahora, Él, como ese cuerpo se iba a entregar en el altar, en el sacrificio, ¿cómo era que ese cuerpo se iba a ser recibido o ese sacrificio iba a ser, digamos que, entregado, ofrecido al Señor? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo haría la función entonces, en este caso, de capacitar, de operar en el Señor, de fortalecerlo, de guiarlo, de llevarlo hasta el día del sacrificio para que fuese entregado, y una vez entregado el Espíritu ofrecería ese sacrificio delante del Padre. Su santa sumisión y obediencia a la voluntad de Dios eran pues otra parte esencial del ofrecerse a sí mismo, pues no se ofreció solo en muerte, sino también en obediencia perfecta por nosotros. Y todo esto fue por la dispensación del Espíritu Santo a su naturaleza humana, porque Cristo se ofreció a sí mismo a Dios por el Espíritu Santo. Recuerden ustedes también que este ofrecimiento y este sacrificio al Señor no solo es en muerte, sino también en obediencia. ¿Cómo pudo el Señor en ese sentido ser fortalecido y capacitado para esa humillación y esa obediencia? Por el Espíritu Santo. La séptima forma en la que el Espíritu Santo operó en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo fue ahora en su resurrección. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. La primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, en el versículo 18, vamos a encontrar cómo el Espíritu Santo operó en nuestro Señor en cuanto a su resurrección. Dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. ¿Vieron allí la diferencia, verdad? Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Ya habíamos expuesto este texto en una ocasión anterior cuando hablamos de las operaciones del Espíritu Santo en los dones intelectuales. Y como ustedes recordarán, el original expresa con toda claridad la operación del Espíritu Santo en la resurrección del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor se había entregado en cuerpo y alma y yacía allí, muerto en la tumba. Estaba real y verdaderamente muerto, hermanos. No estaba solamente ahí pasando un sueño por un poco de tiempo. No, estaba realmente muerto. Si no hubiese estado real y verdaderamente muerto, no se habría podido ejercer el perdón de nuestros pecados, pues no se habría hecho la satisfacción de la ira de Dios y de la justicia si Él no hubiese estado completa y absolutamente muerto. De manera entonces que al ser completamente muerto, ¿cómo iba a Él a resucitar si estaba completamente muerto? Bueno, esta es otra de las obras
en las que la Escritura nos dice que las tres personas de la Trinidad actuaron. Pues se nos dice que el Padre le resucitó de entre los muertos, pero cuando la Escritura nos dice que el Padre le resucitó de entre los muertos, se nos dice en un sentido legal, es decir, que el Padre eliminó la sentencia de la ley, es decir, declarando que había satisfecho la justicia y la ley, y entonces, como vimos, le soltó, le liberó de las ligaduras de la muerte, le liberó de la cárcel donde había sido puesto legalmente hablando, para que entonces él pudiera, ahora sí, resucitar o ser libre en un sentido legal, cósmico. Se nos dice que el Hijo retomó su vida por un acto de su propio poder, pues nuestro Señor Jesucristo mismo dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla también. En ese sentido, es el poder de su naturaleza divina, hermanos, el que se ejerce allí. Pero la eficacia única, escuchen hermanos, la eficacia para reunir su alma y su cuerpo nuevamente fue el efecto del poder del Espíritu Santo, como lo enseña nuestro texto. Ya vimos la ocasión anterior que los actos externos de la deidad, en los actos externos de la deidad, no hay, hermanos, aunque puede haber distinción de tareas, en los actos internos no puede haber división, y aún en los actos externos no se puede separar las operaciones de la Trinidad. Mencionábamos un ejemplo la ocasión anterior, y nos dicen los puritanos que es como un hombre o tres hombres que ven por el mismo ojo. Estos tres ven por el mismo ojo, y el acto de ver es el acto de los tres, aunque sea una sola vista. De manera entonces que ciertamente el Padre operó estas cosas, el Hijo en su naturaleza divina, con su poder, y es el Espíritu Santo el operador final de todo este poder para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero piénsenlo en ese sentido, dado que la naturaleza divina es indivisible, el poder del Padre es el poder del Hijo, y el poder del Hijo es el poder del Espíritu Santo. No se puede dividir, porque la esencia divina es la misma. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo ejerce su poder, está ejerciendo el mismo poder que comparte con el Hijo y con el Padre. De tal forma entonces que la Escritura no se equivoca cuando asigna las obras externas de la Trinidad a cada una de las personas, en ocasiones expresado por separado. Asimismo, nos dice Romanos 8:11, les leo: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Miren, lo que el texto nos está diciendo es que dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, es decir, nos está señalando que el Espíritu Santo levantó de los muertos a Cristo Jesús. Pues es ese espíritu el que viene a morar en los creyentes, pues la Escritura dice que son el templo, la residencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y lo que el texto nos está diciendo, miren, es ese espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús el que mora en los creyentes. Qué impresionante es eso, ¿no les parece?
Pero observen algo todavía más sorprendente, hermanos, en Efesios 1:17. Acompáñenme, por favor, rápidamente a Efesios 1:17, que nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 17 al 20. Dice la Escritura: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, noten, espíritu de sabiduría. Aquí, hermanos, espíritu de sabiduría no es que la sabiduría es un espíritu, como vimos ya en el pasado, y que viene de manera individual y se introduce en cualquier persona. No, está el texto vimos ya en otros textos, es el espíritu de sabiduría, es decir, el Espíritu Santo, que es espíritu de poder, es espíritu de sabiduría, es espíritu de muchas otras cosas. Ese mismo espíritu, dice el apóstol, que él está ruega al Padre para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, les dé a ustedes el espíritu de sabiduría, que en este caso opere en ustedes la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y noten, según la operación del poder de su fortaleza. ¿Del poder de quién? Del Espíritu, que les va a dar esa sabiduría, que les va a iluminar y les va a dar esa revelación. Ese Espíritu es el que va a ejercer su poder, iluminándoles con esa sabiduría. Y luego dirá en el verso 20, la cual ¿qué? El poder, la operación de poder, operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hasta allí. Noten que lo que el apóstol ruega aquí, pues, es que Dios el Padre conceda a los creyentes las operaciones del Espíritu Santo, iluminándolos y revelándoles a Cristo y todas las promesas eternas. El apóstol dice, ruego que el Espíritu les revele a ustedes, les ilumine, revele a su entendimiento a la persona de Dios y de Cristo primero, y todas las promesas que en Él están, y las aplique a nuestros corazones con el mismo poder con el que ese mismo Espíritu resucitó de los muertos a Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo es que el mismo poder del Espíritu Santo que se ejerció para resucitar de los muertos a Cristo Jesús es el mismo poder que opera en el interior del creyente para santificarlo, para revelarle la Escritura. Bueno, primero, si vamos en orden, para darle vida, para darle fe, para unirlo a Cristo, para santificarlo, para operar todas las gracias, hermanos, en la vida del creyente. ¡Cuán gloriosa esperanza tenemos entonces en el Espíritu Santo! Este no es un poder inferior, hermanos, el Espíritu Santo que opera en los creyentes. No es un poder disminuido ni menor para nosotros, sino es el mismo poder que resucitó de los muertos a Cristo. Ese mismo poder es dado a los creyentes
para su salvación, su santificación, su crecimiento en gracia y para operar todas las demás gracias que el Espíritu actúa en los corazones. Eso es impresionante, hermanos. Eso es impresionante, y si podemos creerlo por la fe, hermanos, asirnos de esa promesa, porque siendo expresada aquí en la Escritura, hermanos, es una promesa para nosotros, que ese poder está disponible para nosotros. No es una chispita de poder que va a tratar de a ver si mortifica nuestro pecado dominante y que nos da ahí nada más como un toquecito y a ver si se quita o no con eso. No, es todo el poder que resucitó de los muertos a Cristo, el que santificará, el que mortificará el pecado de las concupiscencias de los corazones. Es todo el poder disponible del Espíritu Santo, dice, está para los creyentes. Sé que eso es algo muy grande de comprender, de aprender, de abarcar con nuestra mente. El Señor nos conceda una medida al menos de esa aprehensión en nuestros corazones. Asimismo, en Romanos 1:4 se declaró positivamente que era el Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos, por la poderosa obra, dice el texto, del Espíritu Santo. Por eso dice 1 Timoteo 3:16, justificado en el Espíritu. Esto por la operación vivificante del Espíritu Santo después de la declaración de absolución de la sentencia de muerte. Pero veamos por último, hermanos, la octava forma en la que el Espíritu Santo operó en la naturaleza humana de Cristo, y es en su glorificación. El Espíritu Santo operó en la naturaleza humana de Cristo en su glorificación. Este mismo texto nos lo enseña en donde estamos. Miren el versículo, el final del versículo 19 en adelante. Dice, según la operación, ¿ya lo encontraron? Según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo Jesús, miren, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hasta allí. Observen ustedes, hermanos, cómo la obra del poder del Espíritu Santo no solo incluyó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino también se extendió hasta su glorificación. Esto porque tan solo pensémoslo un poco. Para que esta glorificación ocurriera, era necesario no solo resucitar, sino también transformar la naturaleza humana terrenal de nuestro Señor Jesucristo en una incorruptible. Una incorruptible que pudiera participar de los poderes del mundo espiritual y eterno. Porque imaginen cómo el Espíritu Santo le iba a resucitar, pero le iba a resucitar en la misma naturaleza en la que murió, para que pudiera volver a morir. No. Por eso ya nos enseña 1 Corintios 15 que Él es el primogénito de los muertos. Él es el primero que habría de experimentar los poderes del mundo venidero en su carne, en su propia naturaleza humana. De tal manera entonces que cuando el Espíritu Santo le resucitó,
ejerció también un poder para transformar su naturaleza humana en el momento de su resurrección, de tal modo que su cuerpo terrenal se transformó en una naturaleza incorruptible como la que nosotros esperamos también en el día de nuestra resurrección. Porque así como el Señor cuando fue resucitado, su cuerpo fue transformado, así también, dice el apóstol, así como la cabeza, así también todos nosotros. Así como las primicias, así también todo el resto de nosotros seremos transformados por el poder del Espíritu Santo. El que primero hizo, miren, el que primero hizo la naturaleza santa y humana de nuestro Señor Jesucristo, ahora la hizo gloriosa. Ese mismo Espíritu que sopló para dar vida a esos huesos secos, operará entonces también en aquel día, soplando con su poder sobre nosotros para transformar nuestros cuerpos también en una naturaleza incorruptible. Dice Filipenses 3:21, el cual transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Nuestro cuerpo será también entonces transformado a la vista de nuestro Salvador. Así como somos hechos conformes en nuestras almas a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, hermanos, esto en la medida en que su imagen va siendo formada en nosotros por su Espíritu, así cuando llegue el último día, seremos transformados también en la imagen de su cuerpo glorificado por la operación eficaz del mismo Espíritu Santo. Miren cómo este Espíritu transforma nuestras almas y nuestros cuerpos también. Transforma nuestras almas en este sentido, en esta tierra, de manera progresiva a través de la santificación. Las va transformando para que se asemejen a la imagen de Cristo. Pero en aquel día transformará también nuestros cuerpos para que estos, hermanos, sean asemejados al cuerpo incorruptible de nuestro Salvador. El Señor llene con esperanza nuestros corazones a través de estas cosas. Oremos al Señor.